Migas Free en la gestión de la configuración. Vamos a ver el método que empleamos en AZ Linux para personalizar nuestros escritorios. Charla preparada para la Conferencia Internacional de Software Libre, celebrada en enero de 2012 en Granada. En primer lugar, vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre la gestión de la configuración software, en adelante GCS. Esto permitirá establecer la base desde la que poder tratar las dificultades que vas a encontrarte a la hora de personalizar los escritorios GNU Linux de tu organización y de cómo puedes superarlas. Finalmente, veremos Migas Free, la herramienta que ha sido clave en la evolución de AZ Linux. Un hombre no puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque el segundo día el río ya no es el mismo y ni siquiera ese hombre es el mismo. Dejando aparte la filosofía y centrándonos solo en el mundo del software, podemos decir que el cambio es inevitable y además es deseable. Inevitable porque los desarrolladores no podemos evitar cometer errores y es mediante la modificación o cambio en el software que estos errores son corregidos. Son los llamados cambios correctivos. Por otro lado, el cambio es deseable, ya que a menudo queremos incorporar nuevas funcionalidades al software o mejorar aquellas que ya existían. Mediante los cambios evolutivos es como mejoramos el software. Estos cambios se producen desde que concebimos, construimos y también mientras mantenemos un proyecto software, es decir, durante todo su ciclo de vida. El gran reto de los proyectos software reside precisamente en gestionar de forma controlada dichos cambios usando alguna estrategia que favorezca y facilite el cambio. De esto trata precisamente la GCS, un proceso de la ingeniería del software que identifica, hace seguimiento y controla cada uno de los cambios que se producen en los sistemas. El objetivo de la gestión de la configuración es conservar la integridad de los sistemas frente a los cambios. Un sistema será íntegro frente al cambio si mantiene correctamente las relaciones entre los distintos cambios a medida que se van produciendo, el típico problema de dependencias entre elementos. Y además, permite la auditoría de cambios, conocimiento del estado de un sistema al que se le han ido aplicando cambios sucesivamente. El proceso de la GCS es un conjunto de actividades que nos permitirá garantizar dicha integridad y que podemos resumir en petición de cambio, cambio y liberación. Petición de cambio. Cuando se nos reporta un error o una petición de mejora, lo primero que hacemos es identificar el elemento de configuración software ECS al que se refiere. Un ECS es cualquier objeto software sometido a la GCS. Puede ser un manual de usuario, una especificación, un conjunto de datos para realizar pruebas, una aplicación, una librería, incluso las herramientas que se usan para realizar los cambios, etc. Una vez identificado el ECS, se registra la petición de cambio. Las herramientas típicas para registrar y hacer el seguimiento del cambio son los llamados gestores de proyectos, Redmine, Bugzilla, Tracker, etc. Cada petición de cambio es analizada más tarde pudiendo ser aceptada o rechazada. Si es rechazada, se avisa al informador y se cierra la petición. Si es aceptada, se asigna la petición a alguien para que realice dicho cambio. El cambio es la actividad que modifica el ECS, generando una nueva versión del ECS. En esta actividad se utilizan un conjunto muy diverso de herramientas, desde procesadores y editores de texto, sistemas de control de versiones, entornos de desarrollo integrados, IDE, depuradores, compiladores. La liberación es la actividad de situar la nueva versión del ECS generada en un repositorio o almacén, para que posteriormente los clientes del ECS puedan acceder a él e instalarlo.
Si observamos cómo en el mundo del software libre los distintos proyectos GNOME, KDE, LibreOffice, Mozilla Firefox, GIMP, Migas Free, etc., realizan la GCS, vemos que realizan las actividades mencionadas liberando finalmente el código fuente del proyecto en Internet, pero podemos observar cómo trabajan con distintos tipos de ECS, .png, .txt, .pi, .c, .bin, etc., usando los sistemas de control de versiones que les proporcionan las denominadas forjas de proyectos, plataformas de desarrollo colaborativo como SourceForge.net, GitHub.com, etc. Este código fuente será posteriormente compilado por los mantenedores de las distribuciones GNU Linux, Fedora, Red Hat, Debian, Ubuntu, etc., realizando su propia GCS, pero a diferencia de los primeros, las distribuciones GNU Linux solo trabajan sobre un único tipo de ECS, el paquete, donde introducirán el programa ya compilado. Este simple hecho permite garantizar la integridad frente a los cambios de forma eficaz y sencilla, como veremos a continuación. Un paquete es un contenedor que encapsula un SS liberado por un determinado proyecto, más su metainformación. Contendrá, por tanto, el programa compilado para una determinada distribución y arquitectura, más un conjunto amplio de información como puede ser el autor del programa, la dirección del repositorio del proyecto, la versión del SS, arquitectura, nombre del empaquetador, fecha de empaquetado, nombre del equipo en que se produjo el empaquetado, una descripción corta del contenido del paquete, una descripción larga. Pero además suelen incluir código a ejecutar antes y después de instalar, actualizar o eliminar el paquete, dependencias con otros paquetes. Una vez que la distribución GNU Linux ha compilado y creado el paquete, lo libera poniéndolo en un repositorio público o almacén a disposición de los clientes. ¿Y cómo se actualizan los paquetes en los distintos escritorios GNU Linux? Los encargados de aplicar los cambios son los llamados gestores de paquetes. Un gestor de paquetes es un programa que compara los paquetes instalados con los paquetes de los repositorios configurados, detectando los que han sido modificados, han aumentado su versión, resolviendo sus dependencias y finalmente, si no hay conflictos, obtienen desde los repositorios solo los paquetes necesarios. Ejemplos de gestores de paquetes son Joom, Zyper o apt. Una vez han descargado los paquetes, dan órdenes a los backends, RPM, DPKG, etc., para que se produzca la actualización. Los backends abren el paquete y, grosso modo, 1. Extraen los ficheros del programa copiándolos en el sistema y ejecutando además el código programado para antes y después de la actualización. 2. La metainformación es extraída del paquete y se almacena en la base de datos del backend. Decía Ian Murdock, fundador de Debian, que el gran aporte del software libre a la industria ha sido precisamente la invención del sistema de paquetería, paquete, repositorio, gestor de paquetes. Y no es para menos, ya que este sistema nos proporciona los dos requisitos necesarios que veíamos anteriormente y que garantizarán la integridad frente a los cambios, es decir, 1. El control de dependencias mediante el gestor de paquetes. 2. La auditoría mediante las consultas a la base de datos a través del backend. Si estás acostumbrado a instalar programas mediante el típico .config make install, tienes que hacerte consciente que estás rompiendo la integridad frente a los cambios cuando lo haces, ya que la base de datos del backend no es actualizada con este procedimiento. En la auditoría no saldrá reflejada este programa y además es posible que una actualización posterior del sistema podría hacer que tu programa dejase de funcionar. Tenlo en cuenta. Recuerda esto. Todo lo que no sea instalar programas mediante el gestor de paquetes o el backend rompe la integridad frente a los cambios de tu sistema. Hasta ahora hemos hablado de la GCS en general y de cómo las distribuciones GNU Linux en particular utilizan el sistema de paquetería para garantizar la integridad frente al cambio. Esto está muy bien si tienes un equipo doméstico, ya que con el simple hecho de dar la orden al gestor de paquetes para que actualice tu sistema, todos los cambios producidos por los distintos proyectos que forman parte de tu distribución GNU Linux serán actualizados correctamente. Pero en una organización, la primera dificultad importante a la que se va a enfrentar un administrador va a ser la de la personalización.
Imagina que tienes que migrar 1000 equipos a GNU Linux. Imagina también que tienes en tu red un servicio NTP y se requiere que todos tus escritorios estén sincronizados con este servicio. Vas a tener que personalizar el cliente NTP en todos tus escritorios. Una solución sería partir de una instalación desde el DVD de la distribución que hayas elegido, editar el fichero de configuración del cliente NTP y configurar la IP del servidor donde se encuentre el servicio NTP. Después puedes crear una imagen del disco duro con Clonzilla y migrar uno a uno los 1000 equipos usando dicha imagen. Una personalización inicial usando este método es sencilla de realizar y puede ser muy útil. Pero sigamos imaginando. Un día, a mitad de migración, recibes una petición como esta. A partir del día 10, NTP va a dejar de dar servicio y en su lugar vamos a poner un nuevo servicio llamado ¿Qué hora es?, que es mucho mejor porque... En este momento, piensas en los 400 equipos que tienes ya migrados y te echas las manos a la cabeza, pensando qué vas a hacer para actualizarlos. Recuerda esto. La personalización inicial es muy sencilla de realizar, pero la personalización puede darse en cualquier momento y tienes que estar preparado para poder realizarla. Afortunadamente, existen unas herramientas denominadas gestores de sistemas, Systems Management Systems, que pueden sacarnos del apuro. Algunos de estos gestores de sistemas se centran en la adquisición del inventario hardware, como OCS Inventory, otros sobre la adquisición del estado de los equipos, como Nagios, y otros permiten automatizar tareas mediante la ejecución de código en los equipos de manera centralizada. ThenWorks for Linux, Landscape, Chef, Puppet, CF Engine, etc. Veamos un ejemplo de funcionamiento típico de un gestor de sistemas. Mediante un lenguaje propio de tipo declarativo, se escribe un código que especifica a qué estado se quiere llevar a los equipos, no cómo llegar a ese estado. En nuestro caso sería algo parecido a esto. Asegúrate que el paquete NTP cliente está desinstalado. Asegúrate que el paquete ¿Qué hora es client está instalado. Asegúrate que el fichero de configuración de ¿Qué hora es client es el mismo que el que está en el servidor. Periódicamente, los clientes se conectarán al servidor para obtener este código que será ejecutado mediante el intérprete propio del gestor de sistemas instalado en el cliente. Este sistema permite automatizar aquellas tareas que realizan a menudo los administradores de sistemas. Y aunque algunos gestores de sistemas se las ingenian para llevar un control de versiones y de dependencias, mantienen una base de datos independiente de la de los backends de los gestores. ¿Tengo alguna manera de saber qué cambios de aplicaciones y de personalizaciones se han producido en el sistema? Realizan muy bien su tarea, es cierto, pero también es cierto que la integridad frente a los cambios queda en entredicho. En AZ Linux usamos otro método, empaquetamos siempre la personalización. Para el caso del cliente ¿Qué hora es?, escribiríamos en nuestro lenguaje favorito, Bash, Python, Perl, Ruby, un código similar a este. Código a ejecutar después de la instalación. En el fichero de configuración del cliente ¿Qué hora es?, modificar el valor de la entrada server por la IP del servidor ¿Qué hora es?. Y crearíamos un paquete con la siguiente metainformación. Dependencias, ¿Qué hora es client? Obsoletos, NTP client. ¡Listo! Con esto queda garantizada la integridad frente al cambio, ya que hacemos uso del sistema de paquetería de nuestra distribución. Date cuenta que no es necesario ningún gestor de sistemas para instalar dicha personalización. Solo necesitas el gestor de paquetes, y este siempre lo tienes disponible. El segundo problema con el que vas a tener que lidiar es el de la liberación. Por un lado, debes independizarte de los repositorios públicos de tu distribución GNU Linux por el simple motivo que no puedes permitir que el control de los cambios que se instalarán en tus máquinas lo tenga tu distribución GNU Linux en vez de tu organización. ¿Imaginas qué habría pasado en AZ Linux cuando OpenSUSE sustituyó OpenOffice por LibreOffice? Cuando los usuarios hubieran encendido las máquinas a las 8 de la mañana, se iniciaría la actualización a LibreOffice automáticamente, pudiéndose producir muchas incidencias. ¿Funcionaría todo? ¿No es mejor probar LibreOffice antes de liberarlo a los usuarios?
Tienes que poder decidir por ti mismo el software que deben tener tus usuarios y, por tanto, debes tener los gestores de paquetes configurados a tus propios repositorios de paquetes y gestionarlos de alguna manera. Además, es necesario tener la posibilidad de poder planificar a quién y cuándo liberar los cambios. Imagina nuevamente el ejemplo de la sustitución de OpenOffice por LibreOffice. Estaríamos hablando de una actualización de cerca de 500 megabytes por equipo, que multiplicado por 600 equipos a la vez, es evidente que es mucho tráfico de red. Además, otra ventaja de planificar la liberación es que permite distribuir poco a poco los cambios, de tal manera que si hay errores afectará inicialmente a muy pocos equipos, permitiendo actuar de manera más relajada para corregir cualquier incidencia. Por todo esto, y como los repositorios estándar de las distribuciones no tienen ningún mecanismo de planificación de la liberación, es por lo que decidimos desarrollar Migas Free, extendiendo el concepto de repositorio de paquetes al concepto de repositorio de paquetes planificable. Un repositorio de Migas Free es simplemente un repositorio estándar, más la capacidad de poder especificar cuándo y quién puede acceder a ese repositorio. Veamos el funcionamiento de Migas Free. 1. Los cambios son empaquetados y subidos al servidor Migas Free. 2. Se crea un repositorio lógico con los paquetes subidos y se establece a quién, atributos de usuario más equipo, y en qué momento se deben aplicar dichos cambios. Esto no es más que un registro en la tabla de repositorios de la base de datos de Migas Free. 3. El servidor Migas Free crea un repositorio físico, idéntico al de cualquier distribución GNU Linux, con dichos paquetes, utilizando las herramientas estándar de creación de repositorios, Create Repo para paquetería RPM o dpkg Scan Packages para paquetería Debian. 4. Cuando un cliente se conecta al servidor, le pasa sus atributos. 5. El servidor consulta los registros lógicos para determinar, en función de los atributos pasados, la lista de los repositorios físicos que tiene el cliente a su disposición y se los pasa al cliente. 6. El cliente configura, en el gestor de paquetes, los repositorios físicos. 7. El cliente da instrucciones al gestor de paquetes para que se produzca la instalación, actualización y eliminación de los paquetes desde los repositorios físicos. Hemos hablado anteriormente del proceso de la GCS en los distintos proyectos de software libre y también del de las distribuciones GNU Linux. Pues bien, en una organización también debe realizarse el proceso de la GCS. En AZ Linux realizamos nuestra propia GCS y vemos cómo se repiten nuevamente las mismas actividades: petición de cambio, cambio y liberación. Usamos dos tipos de peticiones de cambio. 1. Actualización de aplicaciones. Si recibimos una petición para actualizar, por ejemplo, Mozilla Firefox, descargamos desde los repositorios de la distribución la versión deseada, la probamos en laboratorio, registrando cualquier información relevante en la petición de cambio. Finalmente, cuando todo está correcto, se liberan los paquetes a través de un repositorio Migas Free, planificando su distribución. 2. Personalización de aplicaciones. Se produce cuando llega, por ejemplo, una petición de cambio para añadir un motor de búsqueda de sinónimos a Mozilla Firefox. Introducimos entonces en un paquete propio de AZ Linux, Acel Firefox, el código que instala dicho motor de búsqueda y liberamos el paquete también en un repositorio de Migas Free, planificando la distribución del cambio. Las herramientas que usamos en cada actividad son: petición de cambio, Redmine; cambio, únicamente un editor de textos, Geany; liberación, Migas Free. Y llegados a este punto, puedes estar pensando: entiendo que el objetivo de la GCS es garantizar la integridad frente a los cambios y su importancia, y cómo el sistema de paquetería me facilita enormemente alcanzar dicho objetivo. Pero, ¿qué beneficios concretos me aporta aplicar todo esto en mi empresa? Los beneficios que obtendrás son los que proporciona la propia GCS y, por tanto, tu empresa. 1. Reducirá el coste de los servicios de desarrollo y mantenimiento. 2. Optimizará el uso de los recursos. Y para ti, como administrador, 1. Tendrás equipos más estables. 2. Vas a pasar de ser un administrador que se echa las manos a la cabeza ante cualquier cambio a ser un administrador favorecedor del cambio, ya que tienes las herramientas apropiadas para hacer el seguimiento y control de los cambios.
estrés y, en última instancia, vas a mejorar sustancialmente la resolución de incidencias. Si estás interesado en hacer una GCS simple y eficaz, accede a la dirección del proyecto de Migas Free, migasfree.org. Puedes también contactar con nosotros a través de Twitter. Sobre el autor y el ponente. Ambos trabajan como técnicos informáticos en el Ayuntamiento de Zaragoza, dentro del grupo que desarrolla y mantiene AZ Linux, el escritorio libre para los empleados municipales. Son además desarrolladores de Migas Free.